hemos terminado los primeros 11 capítulos de Génesis. Lo has logrado gracias a Dios. No es fácil. Si algo va a ser difícil en la vida es leer la Biblia. Es de lo más difícil porque siempre va a haber una gran lucha, una gran oposición para leer la Biblia. No fuera la serie favorita o la novela favorita, eso es más fácil, ¿no? Pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Entonces vimos desde el primer hombre Adán, y aquí es una línea, y las rayas rojas más o menos nos dan la longevidad de estas personas. Si se fijan, antes del diluvio la gente vivía más, después del diluvio se acortó, por eso las rayitas están más cortitas, ¿no? Empezamos con Adán y esta línea genealógica está ubicada o está enfocada más bien a aquellas personas que vinieron a formar la nación de Israel y posteriormente el nacimiento de Jesús. Por eso, por ejemplo, Adán no habla de Caín, y Adán tuvo otros hijos, pero no se mencionan. Se menciona a Set porque él fue con el que continuó esa línea genealógica. Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, que fue, su nombre significa dedicado, se dedicó tanto a Dios que Dios se lo llevó, y es una de las dos personas que no han muerto y que tienen que morir, y eso nos lo dice más adelante la Biblia cuando sucederá. Matusalén, que es muy famoso porque es el más longevo, 969 años, Lamec, Noé. Y después del diluvio, pues Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, pero aquí estamos enfocados a Sem, porque de ahí son los semitas, o sea, la nación de Israel, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham. Entonces, paralelo a esto, si nosotros vamos a la historia, dice la edad de bronce, o sea, esta etapa, si ponemos una línea paralela a la historia universal, esta etapa es la edad de bronce. La edad de bronce se desarrolló entre los años 3500 y 2000 antes de Cristo. O sea, esta etapa ya se fabricaban herramientas, armas, objetos cotidianos, etc. Y eso lo vemos muy claramente en Génesis 4. ¿Sí? O sea, se los platico porque la Biblia va paralelo a la historia universal. No es como que una historia ficción, que alguien se inventó. No, tiene más sentido que lo que ustedes puedan imaginarse. Miren, por ejemplo, aquí, versículo 20, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana Tubal-Caín fue Naama. ¿Se fijan? Artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Y cuál es la edad en la que estamos? Según la historia, en la edad de bronce. O sea, ya tenían toda esta capacidad metalúrgica. Estamos ahorita en Génesis 2. Cuando Noé hizo el arca, ya estábamos en Génesis 6, ya habían pasado cientos de años. Ahora recuerden que Noé no hizo el arca solo, o sea, obviamente contrató gente. Es como si tú construyes una casa, no dices, mandé a hacer una casa con 100 personas, o sea, 100 albañiles me la hicieron, tantos, no, dices, construí una casa, y no quiere decir que tú la hayas construido. Entonces, Dios le dio la instrucción a Noé, y seguramente hubo gente que estuvo trabajando, pero era gente que ya sabía de metalurgia, sabía de bronce, sabía de hierro. Ahora bien, la experiencia que acumulaban era valiosísima. Estamos hablando de personas que vivían casi 1000 años. Si ahorita alguien va a buscar un empleo, un recién egresado, que a lo mejor puede tener maestría, contra alguien que no tiene maestría, pero tiene 20, 30 años de experiencia, ¿a quién le van a pagar más? Al que tiene más experiencia, porque la experiencia es muy, muy valiosa. Entonces, a veces creemos que era gente como muy tonta, no, o sea, de hecho, de lo más antiguo que existe, por ejemplo, las pirámides de Egipto, hasta la fecha no las han podido descifrar exactamente cómo las hicieron. Entonces, eran personas muy inteligentes, con mucha experiencia, y vemos que la línea de tiempo de historia hace sentido con lo que la palabra de Dios dice, ¿no?
Ahora bien, ¿qué territorios nos habla la Biblia? En esos primeros 11 capítulos, ¿en qué lugares sucedió? Vemos algunas referencias, vamos a ver 2 referencias rápidamente, nada más para ubicarnos. Dice, y salía, en el versículo 10, de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también hay Bedel y Unice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Gus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y Hidekel es el Tigris. Hidekel es el Tigris. Si ustedes lo buscan en Google, en su enciclopedia, se van a dar cuenta que Hidekel es el Tigris y el cuarto río es el Éufrates. Aquí vemos una localización que nos da geográfica de dónde estaba el huerto del Edén. Ahora, esto fue antes del diluvio. Vimos que el diluvio fue un suceso tan trágico, o sea, meteorológico, geológico, etcétera, tan trágico, fue como que se reventó la tierra, porque se abrieron las fuentes del abismo, del agua que estaba bajo la tierra más el agua que estaba en la atmósfera, y se rompió la tierra. O sea, la tierra, los continentes son como pedazos de un rompecabezas, ¿no? Se rompió la tierra, por eso tenemos un planeta que tiene el 70% de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el huerto del Edén no necesariamente estuvo exactamente donde está el río Éufrates y el río Tigris, que es lo que se conoce como Irak. No exactamente, pero sigue estando en esa área. ¿Por qué no exactamente? Porque después de ese suceso caótico, el diluvio, pues hubo un movimiento importante en la tierra, ¿no? Pero sin embargo, sigue siendo esa área del Medio Oriente. Y qué curioso que el Medio Oriente siempre es un lugar crítico para el mundo. O sea, ese es el ojo del huracán, ese es el centro del poder, más que Estados Unidos, es el Medio Oriente. Ahí se definen tantas cosas. Si no, Estados Unidos no estuviera tan interesado en el Medio Oriente, ni Rusia, ni nadie. O sea, el Medio Oriente es un punto crítico y central de todo el poder político y económico del mundo. Es donde están las guerras todo el tiempo, donde hay disputas todo el tiempo, donde está el dinero del mundo, el petróleo, es en el Medio Oriente. Y qué curioso que es ahí donde se originó la historia de la palabra de Dios, la historia del mundo, y ahí también va a ser su final. Entonces, es relevante. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia que la Biblia no es como que un libro de fantasía. No sé si alguna vez se habrán puesto a pensar en este tipo de cosas. Vamos a ver otra localización interesante en Génesis 8, versículo 4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dice los montes, plural, ¿no? De Ararat. Ahora vamos a ver en el mapa Mesopotamia, lo que era Mesopotamia antes. O sea, los primeros 11 capítulos de Génesis se toman su lugar en Mesopotamia, que bastante parte de ese territorio es Irak. No necesariamente el único, pero lo más importante es Irak, lo que es Mesopotamia. Y vamos a ver si podemos abrir en Google Maps. Ahí está, Mesopotamia. Y si pongo, por ejemplo, Tigris. Ahí está el río Tigris. Y si pongo Éufrates, como leímos ahí en Génesis 2, entre el río Tigris y Éufrates, entonces ahí podemos ver
Mesopotamia, entre el río Éufrates y el río Tigris. Y luego acá en Turquía es donde están los montes de Ararat. Que de hecho, miren, aquí luego aparece como un volcán que se considera sagrado. Porque allí posó el Arca de Noé, miren. Vamos a ver si hay una imagen más interesante, porque hay una imagen muy interesante. Vamos a ver. Si le pongo Noah Ark. Miren aquí. Aquí encontraron este espacio donde parecería que se había posado un arca y tiene dimensiones muy similares. Y han hecho algunas excavaciones. Acuérdense que a través del tiempo la tierra y los movimientos van cubriendo hasta ciudades enteras. Y con esos aparatos que usan para localizar metales han encontrado que hay materiales enterrados ahí. Sin embargo, es poco probable que se encuentre el arca tal como es, porque lo más lógico es que Noé y su familia, al estar solos y la tierra devastada, reciclaron los materiales del arca para hacer sus casas, para vivir, para quemar, para hacer fuego, fogatas. Entonces eso hubiera sido lo más lógico, ¿no? Pero sin embargo es aquí donde Dios nos dice que reposó el arca. No aquí, específico, no aquí. Aquí se piensa por la forma, mas no lo sabemos porque es toda la área, es un área muy, muy grande. Dice montes de Ararat, o sea, en esa zona, pero no especifica dónde. Eso es donde algunos creen, pero no lo sabemos. Pero, sin embargo, Dios nos da lugares geográficos reales. No es como que la Biblia fuera sucesos que fueron en la tierra de Peter Pan, del nunca jamás. No, o sea, la geografía y la historia son de la mano de la Biblia. Es más, uno de los libros históricos más confiables es la Biblia. Es el origen de todas las cosas. Entonces, eso es importante que lo veamos. Vamos a continuar. Y en la Biblia, ahora en estos pasajes, aprendimos el principio del mundo, ¿no? Un mundo enorme, un universo grandísimo, donde cuando ustedes se ponen a estudiar el universo, nosotros, la Tierra, estamos dentro de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea es enorme, tiene millones de estrellas, es enorme. O sea, nosotros en la Vía Láctea somos la nada. Y luego entender que la Vía Láctea es una de millones de galaxias. O sea, realmente somos como la nada. De hecho, ni la NASA ni nadie ha podido encontrar cuál es el límite del universo. Es enorme. Nos vemos como menos de un punto en el telescopio, ¿sí? De la NASA. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Dios es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños, y aún así Él le importamos. Ese es el punto. Le importamos. Tiene un plan para nosotros a pesar de que somos como la nada. Y también entender que a veces queremos entender cosas que no tenemos la capacidad. Es como si la hormiga, que es muy trabajadora y muy inteligente, le quisiéramos explicar a una hormiga o a una abeja, que es de los animales más inteligentes que hay, a pesar de que es pequeña, le quisiéramos explicar cómo funciona el internet, ¿no? A veces queremos entender cosas, pero somos muy finitos, nuestro cerebro es finito. Aún así Dios nos revela las cosas más importantes que necesitamos en esta vida. Entonces vemos que Dios hizo la tierra, que Dios hizo las estaciones, que Dios hizo la semana y construyó el mundo en 7 días, y no lo hizo porque no pudiera hacerlo en una micra de segundo. Lo hizo en 7 días para mostrarnos un patrón de trabajo, un patrón de buscarlo a Él primeramente. Y qué curioso que hasta hoy se sigue ese patrón. Y aunque en la historia se ha querido cambiar el patrón de 7 días de la semana, nadie ha podido. Nadie ha podido cambiarlo. O sea, ese patrón de 7 días, que la semana tiene 7 días, está establecido por Dios en la creación. El matrimonio está establecido por Dios en la creación. El que los humanos seamos los únicos que usemos ropa, porque ningún mamífero usa ropa, ningún animal usa ropa, a menos que se la pongamos nosotros
porque son nuestras mascotas, somos los únicos que nos tapamos porque nos da pena, porque sentimos por instinto culpa, ¿sí? Nos cubrimos. Y la explicación de por qué nos necesitamos cubrirnos, de por qué tenemos hasta persianas en la casa y cortinas, y por qué hacemos cocheras todas tapadas, no nada más es por seguridad, sino por privacidad. Viene la explicación en la Biblia, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? La explicación viene en la Biblia. A partir de que Adán pecó, vinieron las consecuencias de su desobediencia. A Adán se le entregó una posición de dominio, se le entregó una posición de autoridad, y junto con la posición de dominio viene la responsabilidad. Es como el piloto de un avión es el que manda, tiene el poder de mandar, pero tiene una responsabilidad. Si toma una decisión equivocada, todos se mueren. Entonces, ese poder que Dios le dio al hombre también llevó una responsabilidad y pasó lo que pasó, ¿no? Pero no todo está acabado, porque Dios prometió un Salvador. Pero ahí vemos el origen, vemos por qué hay fósiles de dinosaurios. ¿Por qué? Porque los dinosaurios existieron. ¿Y cómo cupieron en el arca de Noé? Porque también hay bebés, ¿sí? O sea, todo tiene un sentido lógico. Pero Dios no está preocupado de que nosotros le creamos a Él. A ver, si les voy a explicar cómo estuvo toda la logística del arca para que crean que tiene lógica. No. O sea, eso no le preocupa en lo absoluto a Dios, sino le preocupa que le conozcamos a Él, y quiere darnos a saber que Él nos ama y tiene un plan para rescatarnos y llevarnos todavía a un paraíso mejor que el que está en Génesis 1. Entonces, vemos por qué hay varios idiomas cuando fue la Torre de Babel. O sea, la explicación de todos los sucesos en la Biblia, en la historia, están en la palabra de Dios. Todos, absolutamente. ¿Por qué hay continentes? ¿Por qué hay tanta agua en la tierra? ¿Qué sucedió? Bueno, el diluvio universal, ahí está escrito, ¿no? Cómo se fueron formando las naciones. La primera tabla, no importa el libro que marque el desarrollo de las naciones, todos acuden al origen de la tabla. La primera tabla es la Biblia. De ahí sacan todos los demás libros, la historia de las naciones, de la formación de las naciones. Es su referencia original, es Génesis capítulo 10. Y puedo seguir más, ¿no? Pero ya es como repetir lo que hemos estudiado. Pero sí me gustaría concluir con algo importante, como notas de este tiempo de estudio. Si vamos a Juan, algo importante para estudiar la Biblia, porque me imagino que si llegaste hasta aquí, por lo menos tienes un interés en conocer a Dios, ¿no? En leer la palabra. Entonces te quiero dar este versículo que creo que es importante, que es Juan 5:39, y es un mandamiento que poco se dice. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primero, que se nos manda a escudriñar las Escrituras. No se nos manda a tener una religión, no se nos habla no se nos manda a cantar cantos de Dios, que qué bueno que cantemos cantos de Dios, qué bueno que asistamos a un lugar donde nos congreguemos, que eso es buenísimo, ¿no? Pero el mandato es escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir profundizar, y eso es lo que muchísima gente no hace. La mayoría de la gente tiene religión, va a una iglesia, escucha, siente que cumple, le gustó lo que escuchó, le pareció bien, lo toma, no le parece bien, lo deja. Pero ¿en base a qué? Nuestro criterio personal no es confiable. Tenemos que ir a la única verdad, que es la palabra de Dios. Por eso se nos manda que las escudriñemos. Y el siguiente punto que quiero mencionar es cuál es el tema central. Claro que la Biblia nos da promesas, la Biblia nos habla del futuro, nos habla del pasado, la Biblia nos habla de cómo comportarnos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, cómo comportarnos en el trabajo. Es un libro de infinita sabiduría. Pero lo más relevante, lo más hermoso, lo principal de la Biblia es Cristo. El tema principal de la Biblia es quién es Dios, es conocer al Creador. Por eso aquí dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es ella? Las Escrituras
son las que dan testimonio de mí. ¿De quién nos hablan las Escrituras? De Cristo. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Cristo. ¿Cuál es lo mejor de la Biblia? Cristo. Conocer a Dios, conocer al Creador. Entonces, dicho eso, a través de la Biblia lo conocemos. No quiero hacer este video muy largo, pero si tú vas a Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra en el principio puede tener dos significados: el principio del tiempo y espacio. Porque para Dios no hay tiempo ni hay espacio, Él es eterno. Para Dios no existe el ayer, el hoy, el mañana, Él ve todo. O sea, no te lo puedo explicar porque, repito, somos demasiado pequeños. En el principio, o sea, en el principio Dios puso un inicio del tiempo y ahí creó el mundo. Puso un inicio del espacio y creó el mundo. Pero también en el principio habla de una persona, el principio. No nada más es el inicio del tiempo y el espacio, sino una persona. ¿Quién es el principio? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 1, 8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que es, tiempo presente, y que era, tiempo pasado, y que ha de venir, futuro. O sea, para Él no hay tiempo. Yo soy el alfa. Alfa es la primera letra del abecedario o griego, y omega la última. Yo soy el principio. Yo soy el principio. ¿Sí? Pero no el principio como que Él tuvo un inicio, sino como el verbo, o sea, el origen o el originador de todo lo que existe. Mira, Juan 1, versículo 1 dice: en el principio, otra vez, era el verbo con mayúscula, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Parece trabalenguas, pero no es. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que en el principio que vemos aquí en Génesis, ese principio es una persona, es Cristo, el verbo, el que originó todo lo que hay en el universo, toda la materia, el cosmos, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea, los animales, los océanos, la vida. Provino de Él. Él creó todo. Él es la luz, ¿sí? Porque antes que existiera el sol era la luz, y Jesús dijo en el Nuevo Testamento: yo soy la luz verdadera. Luego en Génesis 2 nos habla de un árbol muy especial. Nos enfocamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay otro árbol muy especial. Y ese árbol era el árbol de la vida. Dice: también el árbol de la vida en medio del huerto. Ese árbol al que después de pecar Dios les prohibió accesar. Ese árbol de la vida sí era un árbol normal, no era figurado, pero nos habla de Cristo. Entonces la Biblia, fíjate, la Biblia es literal, es una historia que sucedió, es literal, pero tiene un significado espiritual, tiene una aplicación para nuestra vida y muchas veces tiene un aspecto profético futuro. Entonces la Biblia es más que 360, o sea, es algo completo, algo en muchas dimensiones, porque fue real, es histórico en sentido literal, pero también nos habla de Cristo, pero también nos da una enseñanza personal para nuestra vida espiritual, pero también nos habla de acontecimientos futuros. Entonces, cuando leemos la Biblia hay demasiado aprendizaje en la Biblia, ¿no? Demasiado, pero sobre todo ver a Cristo. Él es la vida. Él es la vida. La vida es una persona, es Cristo. Luego vamos a Génesis 3 y también vemos a Cristo.
La primer mención y promesa de Cristo fue Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, la simiente de la mujer. ¿Quién era la mujer? Eva. Su simiente, o sea, su descendencia. ¿Y a quién se refiere específicamente? A Cristo. Cristo fue la descendencia de la mujer. Por eso son tan importantes las genealogías en la Biblia. La mujer Eva y la simiente de la serpiente, ¿sí? Pero la simiente de la mujer es Cristo. Y la simiente, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza, o sea, a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Satanás iba a herir a Jesús de muerte en la cruz, pero iba a ser como una herida en el talón. Una herida en el talón es sin importancia. Pero Jesús con su muerte y resurrección hirió en la cabeza a Satanás, y en la cabeza es un golpe de muerte. Entonces aquí esta simiente es Cristo. También este versículo nos habla por qué existe el antisemitismo, por qué odian a los judíos. Es el aborrecimiento de Satanás hacia el pueblo de Dios. Porque de la mujer, de Eva, vino esa nación de Israel, esa línea que les fue enseñando hace rato, después de Adán, Set, etcétera, hasta llegar a Sem, ¿no? Y luego vimos más acá a Cristo, porque estamos en Génesis 3, vimos a Cristo también porque ellos se quisieron tapar con hojas de higuera, se hicieron delantales. Cuando se vieron desnudos, porque la Biblia habla de la desnudez como de pecado, es un sinónimo de pecado, de culpa, ¿sí? Y nosotros somos así, todos los seres humanos siempre queremos taparnos, siempre. No nos cuesta trabajo abrirnos, esa es la realidad. Nadie puede decir, sí, yo soy tal como soy en mi cuarto que como afuera. No es cierto. Cuando ya estás en tu cuarto solo con tu familia, descansas, porque siempre tienes la atención de que no sepan todo de ti o cómo eres, o que la riegas, porque te daría pena, ¿no? O sea, realmente delante del único que podemos ser nosotros mismos es delante de Dios, es nuestro lugar de descanso. Pero ellos aquí se quisieron tapar con hojas de higuera. Las hojas de higuera representan la religión. ¿Y qué hizo Dios? Ellos se taparon con hojas de higuera que ellos hicieron. ¿Pero qué hizo Dios? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, o sea, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Ahí vemos un tipo de Cristo. Desde ahí está apuntando Dios que iba a mandar un Salvador. Y obviamente en Génesis 3:15, ¿sí? Aquí les da la promesa en Génesis 3:15 de la simiente, pero aquí viene el sacrificio. Si vamos a Génesis 4, vemos a Caín haciendo otra religión falsa, ¿sí? Otro intento de religión falsa, creyendo que se podía acercar a Dios con las obras de sus manos, cuando Dios ya había dicho que se necesitaba hacer un sacrificio para acercarse a Dios, hablando de Cristo. Y así podemos ir capítulo por capítulo. En el capítulo 6, el arca de Noé es un tipo de Cristo, ¿sí? Que solamente esa arca, que es un tipo de Cristo, nos puede salvar. Esa arca, el diseño del arca, el mandato del arca, la providencia para hacer el arca no vino del hombre, vino de Dios. Entonces la religión, a veces nosotros decimos es que religión viene de una palabra griega, religión, que significa religar, religare, volver a ligar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque esa relación se rompió por el pecado. Pero la religión es el hombre tratando de conectar con Dios, el hombre tratando de salvarse a sí mismo, el hombre tratando a su manera, y eso no sirve. Lo que sirve es Dios alcanzando al hombre. Por eso nos dio su palabra. Dios rescatando al hombre. Dios poniendo el camino desde el cielo a la tierra. Por eso él mismo vino. Entonces, el camino hacia Dios no es de la tierra hacia el cielo. El camino hacia Dios es desde el cielo a la tierra
a través de Cristo. Y luego, en el capítulo 11, para hacer más pronto esto, vemos otra vez a los hombres tratando de hacer un gobierno global sin Dios para llegar al cielo, para salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras. ¿Qué vemos en todo este camino? Necedad, 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 necedad. Necedad, con hojas de higuera, trayendo frutos, haciendo una torre. Vemos todo el tiempo el hombre haciendo su propia religión y Dios todo el tiempo mostrando el mismo camino, el camino de Cristo. Entonces, este último versículo termina con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham Dios lo había elegido para ser el precursor de la nación de Israel, por la que iba a venir Jesús a morir por nosotros, que todos los sacrificios que hemos visto nos hablan acerca de la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? Pues que solamente Cristo salva. Solamente Cristo salva. Que no es nuestro comportamiento, no es nuestra religión, no es nuestro esfuerzo, en nada de lo que ponemos nuestra confianza. El Salvador es Jesucristo y eso es lo que Dios nos quiere guiar en su palabra. Entonces, hasta aquí terminamos los primeros 11 capítulos de Génesis y, si Dios permite, continuaremos con la siguiente etapa. Esta etapa son los comienzos del mundo. La siguiente etapa vemos los patriarcas, ¿no? La etapa patriarcal, empezando con Abraham, su hijo Isaac, después Jacob y José.